noches, hermanos. Que Dios los bendiga. Les pido que busquen en sus Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, y vamos a leer el versículo 12. San Juan 8, 12. Nos ponemos de pie para dar la lectura. Dice la palabra del Señor. Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Vamos a hablar. Amado Padre, en esta noche te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo trabaje llevando este mensaje, Señor, a los corazones, y que podamos, Señor, aprender y recibir de ti, Señor, una bendición especial. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta noche, hermanos, vamos a hablar acerca de la luz, el camino iluminado. La importancia de la luz. No sé si a ustedes les ha sucedido que cuando estamos buscando algo, un lugar oscuro, en un closet, en un cuarto, en donde sea, y nos pasamos mucho tiempo buscando. A mí me ha pasado buscando y sin encontrarlo, y ya al final me doy por vencido y voy por una linterna y vengo, y en menos de un minuto ya encontré lo que andaba buscando. Qué rápido lo encontramos, ¿verdad? La importancia de la luz. Entonces, en ocasiones vamos por un camino en la oscuridad. Quizá usted lo ha experimentado o no. Vamos por el camino en la oscuridad, y no nos damos cuenta si andamos en el camino, tan siquiera estamos en el camino o no. Muchas veces no podemos saber si vamos en el camino. Ah, en una ocasión, cuando era adolescente, fuimos a rescatar a un tío mío que se quedó en el campo por una mordedura de serpiente. Fuimos ya a la medianoche. El camino era lleno de barro porque era tiempo de lluvia, era lluvioso el clima. Entonces, el carro o el vehículo que llevábamos no pudo llegar hasta donde él, o donde se suponía que él debía de estar. Entonces tuvimos que ir a pie, y yo recuerdo que leía la Biblia y veía cómo en el monte Sinaí, cuando Moisés fue por las tablas de la ley, dice la palabra de Dios que los relámpagos iluminaban y la gente tuvo temor. Y yo decía, pero ¿cómo pueden tener temor si era la presencia de Dios? Al contrario, sería algo maravilloso ver todo eso. Pero de donde yo soy, los climas lluviosos son de truenos y relámpagos que dan miedo, que atraviesan la casa, y no sé de dónde se meten en la casa cerrada, pero como si el fuego pasara en medio de la casa. Y entonces a mí me daba miedo. Y en esa vez que fuimos, era un tiempo lluvioso y teníamos que caminar. Y al encontrar a mi tío, que era difícil transportarlo por varios kilómetros en el terreno lodoso, nos enviaron a decirle al Señor si podía acercarse lo más que se puede con el jeep que se llevó para traerlo. Y íbamos atravesábamos un rancho donde hay vacas y ganados en el camino, y cuando relampagueaba me daba gusto porque no teníamos suficiente linterna, y nosotros íbamos con unas linternas de fuego nada más. Y cuando relampagueaba me daba gusto porque podía ver el camino. Y quería que relampagueara a cada rato, se me olvidó hasta el miedo del relámpago. La importancia de la luz, la importancia de que nuestro camino esté iluminado. Eh, en este versículo dice, yo soy la luz del mundo. Hace poco celebramos la Navidad.
recordamos la venida del Señor Jesucristo. En Belén llegó la luz esa noche. Cuando los ángeles, dice que se iluminó y los ángeles se le aparecieron a los pastores, aquellos hombres humildes que estaban velando, pero seguramente esos hombres tenían en cuenta las escrituras. Por eso estos ángeles llegaron hasta ellos. Y generalmente nos da miedo la oscuridad, pero en esa ocasión también a ellos les dio miedo la luz. Se sorprendieron y los ángeles le dijeron, no temáis, porque buenas noticias les traigo, una noticia de gran gozo. Entonces, recordamos la venida del Señor Jesucristo. En el primer capítulo de San Juan dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, o sea Juan, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. El Señor Jesucristo, Dios envió a Jesucristo como una luz, porque el mundo estaba lleno de tinieblas. Los hombres estaban viviendo una vida de perdición, una vida fuera de la voluntad de Dios. Recordamos Sodoma y Gomorra. Eran dos ciudades que estaban en la mayor perversión de lo carnal, y seguramente con el dolor del corazón de Dios envió una destrucción sobre ellos. Y así podemos ver cómo la humanidad desde la entrada del pecado se ha alejado de los caminos de Dios, de esos caminos iluminados. Vemos que Satanás, que era un ángel creado en todo un esplendor de luz, entonces, pero después que él se rebeló contra Dios, él que era también parte tenía una luz especial, se volvió en el padre de las tinieblas. Y él se ha encargado de acarrear a la gente en la oscuridad. Pero Dios, por el gran amor que le tiene a la humanidad, aún así nos ha hablado de diferentes maneras. Cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, de la esclavitud, de la oscuridad, vemos en la Biblia de que Moisés los conducía, pero en la noche una columna de fuego iluminaba el camino para enseñarles y guiarles el camino que tenían que andar. Seguramente en el desierto, las personas que no tienen experiencia para andar en un desierto fácilmente se pueden extraviar. Fácilmente podrían estar dando vueltas en círculo y no alejarse de donde están, porque el desierto quizás tiene la misma similitud en todas las partes, se parecen mucho, y es difícil encontrar un camino para una persona que no tiene experiencia, y aun cuando lo tenga. Pero Dios se encargaba de guiar al pueblo de Israel a través de la columna de fuego, para que los pudiera iluminar, para que los pueda calentar y cobijar en medio de las inclemencias del tiempo, del clima. Entonces, podemos ver de que la luz es importante, pero después de todo esto, por el gran amor de Dios, envía una luz muy especial, que es mismo Dios, que es Jesucristo. Dice, al principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y Él es la luz, y la luz es la vida de los hombres. La luz es importante como el agua para dar vida. Sin agua es imposible que podamos encontrar vida, y sin luz también. La luz nos ayuda siempre en todas las áreas de nuestra vida. Y si nosotros queremos combatir la oscuridad, ¿cuál es el método que podemos usar para combatir la oscuridad?
agarrar una aspiradora y sacar toda la oscuridad de un cuarto, o barrerle la oscuridad para sacarlo de ahí. Hacemos encender una luz y la oscuridad sale. Esa es la luz, es de Cristo, que viene a los corazones, que vino al mundo, que Él no se olvidó de su pueblo y envió a esa luz para que la humanidad viera, dice que vivía en tinieblas, viera gran luz, la luz de Jesucristo, la luz de Dios, el resplandor de Dios a través de Cristo Jesús, que ilumina nuestros corazones. Entonces, la luz es difícil de contener, se puede infiltrar hasta en la más pequeña rendija de la casa o de algún lugar oscuro. Entonces, es importante que nosotros le permitamos a la luz de Dios entrar a nuestros corazones. Él vino para traer una nueva de gran gozo, una nueva de salvación, una nueva de vida, de darnos vida, de iluminar nuestro camino, para que así como les había dicho antes, que en la oscuridad podemos pensar que vamos en el camino y ni siquiera sabemos si estamos en el camino. Cuando hay mucha neblina o niebla en el camino, vamos manejando y muchas veces no podemos ver más allá de donde se termina este cuarto. No podemos ver por la intensidad de la neblina, pero vamos manejando y conforme nos vamos acercando podemos ver un poquito más. Y así es la luz de nuestro Dios, que aunque estemos caminando muchas veces sin saber, pero si estamos confiando en Él, confiamos en que Él nos ilumina el camino que debemos seguir, cada paso que damos, la luz de Cristo alumbra más allá para que nosotros podamos guiarnos en nuestro camino. Eh, y también podemos ver en Santiago 1:17, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. La luz de Dios no cambia, no puede ser peor ni puede ser mejor, porque no cambia, la luz de Dios es perfecta. La luz de Dios no tiene variación, es continua, es igual. Y también la luz no se puede contaminar, no se puede corromper, porque nosotros podemos alumbrar en un fango y la luz no se contamina. Podemos alumbrar en cualquier área desagradable y la luz siempre sigue perfecta. Es la luz, no se deteriora. Pero si nosotros agarramos agua y lo queremos tener, muchas veces el agua se llega a contaminar, pierde su pureza y cualquier otra cosa también se corrompe, pero la luz se mantiene pura. Y ese es un buen ejemplo para ver que Jesucristo vino a este mundo como la luz de Dios y Él nunca se contaminó ni nunca se corrompió. Él vivió entre los hombres corruptos y corrompidos y impuros. Él tocaba a los enfermos, lo que los sacerdotes muchas veces no podían hacer. Los sacerdotes o la gente no podía tocar a los leprosos, ni podía estar en lugares donde había un muerto, un fallecido, ¿verdad? Un cadáver, porque se contaminaban, tenían que purificarse. Pero el Señor Jesucristo estuvo aquí con nosotros y Él estuvo entre los pecadores, pero nunca Él se contaminó, nunca Él estuvo pecado, nunca Él cambió, porque Él es la luz, es tan puro que no hay sombra de variación en Él. Eso es lo hermoso de nuestro Señor Jesucristo, que en esta noche nosotros también podamos, Él dice que vosotros sois la luz del mundo y la sal de la tierra, que también tenemos que vivir caminando con Él en cualquier área de nuestra vida. Permitamos que entre esa luz y pueda iluminar los lugares más oscuros de nuestra vida, de nuestro corazón o de las áreas que nosotros estamos siendo atacados, estorbados en nuestra vida. El Señor Jesucristo, que es luz, Él entra a nuestra vida y Él entra y nosotros tenemos que reflejar esa luz
también en este mundo. Dice, porque dice que nosotros somos la luz del mundo, que nosotros tenemos que reflejar la luz de Jesucristo, porque Cristo vino y reflejó la luz de su Padre, y nosotros somos hijos de Él. Tenemos que reflejar esa misma luz a la humanidad que vive en tinieblas, que ellos puedan ver, que nosotros podamos darles un buen ejemplo, un buen testimonio y algo que ellos puedan continuar también observando y puedan entender que solamente abriéndole el corazón a esa luz que es Jesucristo podrán tener una seguridad y puedan caminar en el camino correcto. Por eso dice el camino iluminado. Yo soy la luz del mundo, dijo el Señor Jesucristo. Entonces, si caminamos con Jesucristo, estamos seguros que siempre llegaremos a la meta sin tener que estar arriesgándonos a caminar en la oscuridad. En esta noche, esta es la pequeña reflexión que les he traído y espero también que sea de bendición para nosotros.